SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos durante los primeros minutos de la conversación? Cantinflas. Cantinflas. Vale. Este es un viaje que arranca en el mar, se despide en un faro. Pregunto siempre a mis invitados qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Absoluta, total, amo. Y si tengo que pensar en un lugar de referencia, es el mar y una playa concreta y un faro concreto. ¿Y desde cuándo tienes esa relación con el mar? Porque tú eres nacida tierra adentro. Total. Pues no, relativamente hace poco. Bueno, poco no con el mar, sino sí en concreto con ese lugar. Como unos 10, 15 años, sí. ¿Y de pequeña cuál teníais? ¿Ibais en verano al mar? Bueno, era más bien el norte. Íbamos toda la familia al norte. Sí, era otro tipo de mar, pero este que te hablo es Cádiz. Igual después nos despedimos en Cádiz. Ah, vale, correcto. Trafalgar es el faro de Cádiz, ¿no? Exacto, es donde yo tenía mi casa, sí. Tú tienes una infancia muy particular porque te crías con un niño grande. Uh-huh. Voy a poner un corte. Vale. Vale. ¿Pero qué viene es él? ¿Qué quedamos? Este es un buen amigo que me acompaña porque quiere, pero el de la consulta soy yo. ¿Y qué le sucede? A mí nada. Es a los demás. Porque cuando uno es responsable y se preocupa, porque no quiera usted saber. Este se reía y yo me reía también. Pero digo que algo tiene que pasar cuando se rompe el ascensor o le operan a Benito de apendicitis. Bueno. ¿Pero usted qué es? Yo. Gafe. Qué mal. Buenísimo. Pues no le veo la gracia. Pero estás hablando de tu padre que no es para tomarlo en a pitorreo. su mejor momento, ¿no? Sí. En su sí, mejor sí. momento haciendo esta película El Gafe. El Gafe, muy divertida, sí. ¿Qué? Pero es verdad que era un niño, menos mal. Que... Siempre has dicho eso, que era un niño grande. ¿Eso cómo lo Ujú. traducimos? Bueno, lo traducimos, yo creo que tenía en algún lugar conciencia de lo poco que iba a durar y entonces dice yo aquí tengo que venir a divertirme. Y entonces entendía el juego como algo primordial en su vida y no solo con nosotros, con sus hijos, sino esta mañana lo decía un compañero tuyo, ¿no? Él, por ejemplo, hacía una película y a todo el equipo, si había que jugar al fútbol, le compraba el equipo de fútbol para que todos jugaran al acabar el rodaje. Si era la compañía de teatro y todos jugaban al billar, le compraba tacos a todos para que todo el mundo jugara al billar. O sea, el juego estaba muy presente en su vida y por lo tanto ha estado muy presente en mi vida. ¿Y como hija? Como hija que se cría con un padre que es un niño, ¿eso luego cómo te afecta a ti? Yo creo que muy bien. Yo creo que muy bien, porque ya he tenido que ser adulta yo, entonces esa parte ya me la he hecho yo solita, ¿sabes? Pero conservar al niño y dentro y que te hayan enseñado eso me parece fundamental, vamos. Porque has dicho, él ya sabía que iba a durar poco, él murió muy pronto, ¿no? Muy joven, Muy claro, joven. entonces de alguna manera... Él lo sabía. Bueno, él lo sabía en casa. yo creo que esas cosas a veces las sabemos en algún lugar extraño, ¿no? En algún lugar que no es un lugar consciente. Pero sí, le dio prioridad a las cosas que tienen prioridad. No le daba demasiada prioridad a ciertas cosas, ¿no? Le llamaron para hacer Recluta con niño y entonces vino el productor y tal. Y vino Mariano, su hermano, a casa también para preparar aquello, ¿no? Y tal. Y entonces vino, dijo, no, te vamos a proponer una película, es un protagonista, es tal y cual. Dice, no, yo lo siento, no la puedo hacer. ¿Cómo? Pero vamos a ver, José Luis, ¿cómo que no puedes hacer la película? Pero si es un protagonista, ya verás, va a ser un exitazo. Y mi tío diciendo, pero Peliche, por favor, ¿cómo no vas a hacer? No, lo siento, es que no voy a hacer la película. Nos tenía ya los tres. O sea, no era una persona libre de responsabilidades, quiero decir. A los 3 hijos. Sí. Y entonces, pues, se va este pobre productor cabizbajo, con las orejas gachas. Él no iba a hacer la película. Y le pregunta a Mariano, bueno, pero ¿por qué no quieres hacer la película? Y dice, mira, he mandado a pedir unos trenes, porque ya sabes que me gustan tanto los trenes pequeñitos de miniatura, a Alemania. Entonces me los van a traer en breve. Yo tengo que montar todo lo que es la estación y todo. Yo no puedo hacer la película. Tengo que dedicar mi tiempo a eso, ¿no? Ese es el tipo de persona que era. Se te ilumina la mirada. Claro. Cuando hablas de tu padre. Claro.
Claro, porque es que eso es mucho más divertido, vivir así. Vamos, yo así lo creo, ¿eh? Sí, sí. Yo así lo creo. Hay una cosa también que me ha gustado mucho que he leído, que has contado tú, que te has definido como la guardiana de la memoria de tu familia, que las noches eran muy especiales porque llegaban tu padre y tu tío pues del teatro, donde estuvieran, y llevaban con la adrenalina y entonces allí no se acostaba nadie. No se acostaba nadie. Y he leído una escena que solo visualizarla ya me hace llorar de risa, que es tu padre, tu tío y Gila, que de repente se sentaban, sacaban algo, una escena, un tema. Señora Samañera. Sí. Y a partir de ahí, pim, pam, pum, pum, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que guardianas somos Emma y yo, no solamente yo, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que se divertían, no es que volvieran con la adrenalina, porque aunque estuvieran todo el día en casa tranquilamente, ellos eran nocturnos todos. Ten en cuenta que Antonio vivía en el 5º y nosotros vivíamos en el 9º, con lo cual él solo tenía que subir a jugar con su hermano. Y a esas reuniones se apuntaba Gila. Entonces se ponían, porque yo me acuerdo de verles un micro, de esos micrófonos que había del año del PUN, yo estaba por ahí por la casa, abría la puerta, y entonces estaban los tres sentados delante de una mesa, se ponían una manta por encima, que hacían cosas muy raras, y entonces se ponían a hablar, pues 3 en una cama, 3 en una bañera, 3 en el desierto, 3, o sea, empezaban a soltar chorradas, y algo de eso tenemos en casa, que es una maravilla oírles, claro, es muy divertido. ¿Tenéis en casa o habíais tenido una habitación con fotografías, un lugar donde tenéis todas las fotografías de la familia, los archivos? A ver, ¿Ese lugar existe? Ese lugar existió porque a papá le gustaba mucho la fotografía y tenía una habitación que era un laboratorio. Entonces trabajaba tenemos fotos enormes en casa muy bonitas y todas las fotos las tengo yo. Además eso es un proyecto que tenemos la Filmoteca para el año que viene, se cumplen los 100 años, igual que han sido este año de López Vázquez, el año que viene son de papá. Entonces vamos a hacer ahí montar una cosa bonita con fotografías porque a ellos les interesa no solo toda la documentación profesional, sino la familiar. Y yo les he dicho que sí, que claro, que está disponible. Entonces, pero todo eso yo lo tengo guardado, todo, sí. Hemos dicho muchas veces que ahora ser actor, actriz, tiene, como siempre, sus luces y sus sombras, pero en la época en la que tus padres, tus abuelos, tu familia, hasta 6 generaciones, me parece que sois de actores, actrices, comediantes, no era tan fácil ir de sitio en sitio, todo el día con el tren, con el autobús, donde nos llamen, ahí actuamos. ¿Eso tú cómo lo recuerdas? Porque creo que es muy importante una tía tuya, ¿no?, que os cuidaba, tu tía Aurelia. Ah, sí, la tía Aurelia. Bueno, ella que a quien cuidaba o sea, los que iban de gira eran mis abuelos, ¿vale? Y entonces estaban pequeños Antonio, Pirulo, José Luis, Peliche, mi padre, y Mariano, ¿no? Y había algún primo también pequeño. Entonces estaba la tía Aurelia. Me encanta que yo cuente ya anécdotas de señora viejecita, que soy. Y entonces se quedaba cuidando. Entonces ella era una señora que estaba en un carrito de ruedas, ¿no? La tía Aurelia. Y entonces, pues, mientras los abuelos estaban de gira, ella cuidaba a los niños pequeños porque todavía eran pequeños, ¿no? Pero la tía Aurelia era muy peculiar, ¿no? Cuando mi abuela hace gira por Estados Unidos y se van todos a Nueva York, se va toda la compañía, 40 de compañía en un barco, con lo que eso implicaba de tiempo, pues eso, tú estás 20 días en el barco. Y la tía Aurelia dice, pues yo también voy. Oh, claro, pues ala. Y entonces se monta en el barco, señora con una artrosis bestial, no se podía mover en un carrito de ruedas, ¿no? Y entonces, por las noches, en cubierta, durante el trayecto, se montaban timbas de póker, ¿no? Y entonces la tía Aurelia se acercaba a las mesas de póker y decía, ¿puedo mirar? Hombre, por favor, pero ¿cómo no va a poder mirar usted? Acérquese, le acercaban el carrito a esta bondadosa anciana impedida y tal y cual. Y ella sacaba el pasaje de toda la compañía jugando al póker. Sacaba, quieres decir, que ganaba y con el dinero pagaba la de los 40 de la compañía en el barco. Exactamente. Era estupendo. ¿No has pensado nunca en una película o una serie que cuente la vida de tu familia? No, pues la verdad es que no lo he pensado. No. Pero sí que sería ya Mariano escribió un libro muy divertido que
que habla de cómo empezamos aproximadamente en 1780 o algo así, no, 1870, perdón. En Zamora ponemos nuestra primera carpa y a partir de ahí ya empieza a moverse la familia, lo que es en sí el mundo de la farándula, ¿no? Y sí que es verdad que hay una parte muy bonita, muy interesante de todo ese periplo hasta hoy, pero vamos, la parte más bonita creo yo que es, pero no se nos ha ocurrido hacerlo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la Filmoteca, porque este año a ver qué nos inventamos, sí. Tu padre muere cuando tú tienes 9 años. Sí. ¿Él qué habría dicho si tú le dices, pues voy a ser actriz? Que no, ni lo sabías, claro, pero él te veía, alguna vez te decía, pues tienes tu pinta. Tu pinta, no, porque él y yo pintábamos, no, yo no tenía pinta de actriz porque lo que hacía con él era pintar, ¿no? Era pintar, sí. No, le hubiera parecido bien, seguramente le hubiera parecido bien, era un espíritu bastante abierto. Y no tenía prejuicios, no tenía un sentido grande de la responsabilidad. ¿Me explico? Por eso te digo que era un niño también, ¿no? Entonces, para eso ya estaba Mariano, que era el gran responsable de toda la familia y era el que nos echó la murga a Emma y a mí diciendo, no podéis ser actrices. Y menos mal que no le hicimos caso. O sea, nos dijo, no podéis ser actrices. Claro. Nos puso delante. ¿Y qué razón nos dio? No podéis ser actrices porque es consciente de las dificultades, de lo tremenda que es esta profesión, de lo injusta, de tantas y tantas cosas, de las dificultades que tiene, ¿no? Sí. Esta gata parda, Cantinflas. ¿Por qué te has puesto Cantinflas, Adriana Ozores? Me he puesto Cantinflas porque mi perro, que lo adoro, se llama Cantinflas. Entonces, ¿cómo por qué le pusiste Cantinflas al perro? Porque es un sinvergüenza que yo encontré en Cádiz, en uno de los caminos de San Ambrosio. Me encontré a un perrillo que tenía como, yo qué sé, 4 meses, así lleno de pelos, muy gracioso, muy simpático, muy callejero y simpático. Con lo cual dijimos, mi hijo le puso Cantinflas. Adriana Ozores, estuviste 10 años... Ya, bueno, hemos dicho que querías pintar. No sé si en 2 renglones casi sale que de repente decides ser actriz. Sí, en 2 renglones. ¿Así, en 2 renglones? Es que porque no tuvo un proceso de, yo siempre quise ser actriz. No, esto no fue así, esto no. De un día para otro yo dije, igual debería hacer esto, ¿no? Pero fue así de loco. Y entonces ya me presenté en el conservatorio, en los exámenes de ingreso y me aceptaron y enseguida empecé a trabajar. Bueno, luego estuviste 10 años importantes en tu vida en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque entiendo que esos 10 años te formas con el texto clásico. Me formo con el texto clásico y con algo que no he sido tan consciente como hasta ahora, con los tiempos que corren, de la excelencia que yo viví, de la excelencia de lo artístico, de cómo ellos luchaban, tanto Adolfo como Citrinowski, cómo luchaban por conseguir un producto que claro que era necesario, que viniera el mayor número de gente, pero eran muy artistas y se respetaba eso por encima de cualquier cosa. Sí, porque he dicho el texto clásico, pero lo que tuvo la compañía cuando la dirigía Adolfo Marsillac es que la vigencia era tan absoluta que se podía permitir ser original en todo. En el vestuario, en la escenografía, en las relaciones entre actores. O sea, yo creo que esa etapa en la que tú estuviste trabajando en la compañía, sí. No sé ahora, pero esa era una etapa en la que te dabas cuenta de la vigencia de los clásicos porque parecía que estaba escrita mañana. Claro, ¿por qué? Porque hasta entonces, hasta que entra Adolfo, Dios mío, hay que ir a ver un tostón. Claro. Entonces era el gran tostón. Entonces Adolfo consigue lo que hoy en día es el CNTC, que es... se llena de gente, la gente lo ha asimilado, lo tiene metido en el ADN como algo bonito para ver, te lo vas a pasar bien, no es un tostón, forma parte de mi cultura, estoy orgullosa de esto, ¿no? Sí, se divierte el público viendo una obra de teatro clásico, una obra clásica. Y dices que no has sido consciente hasta más tarde. Yo no he sido consciente de todo lo que me dio la compañía. De alguna manera, para mí era muy joven y tenía personajes de tanta responsabilidad que yo era como...
no puedo más. No puedo más porque... Bueno, ¿y el trabajo? ¿Y el trabajo que supone sí, todas las tardes? Más allá de eso, o sea, más allá de eso, quiero decirte, era como muy pequeña para asimilar tanta responsabilidad en un sitio como tan importante, ¿no? Pero bueno, me formó creo que maravillosamente, y me formó, ya te digo, con el cuidado, con el mimo por lo artístico, por valorar, por cuidar cada botón que llevábamos en el traje, cada verso que se decía, cada música que Adolfo, o cada músico que Adolfo elegía para que hiciera la música, o sea, en la excelencia. Ahí me crié, sí. ¿Te se enfadó cuando decidiste se irte al mucho, cine, claro, porque dejar la ahí compañía? Fue Verónica, pobrecita mía, que me dijo, dice, Arián, porque en mi casa me llaman Arián, y yo vivíamos puerta con puerta con los Forqué, ¿no? Entonces me dijo, Arián, el tren del cine pasa una sola vez en la vida, tienes que cogerlo o igual no vuelve a pasar, ¿no? Y de repente dije, igual tiene razón, y tenía razón, porque luego estuve 10 años haciendo cine. O sea, esta fue la de Que se ríen las mujeres, ¿no? Sí, la sí. primera película, la que te hace salir de la compañía. ¿Tú recuerdas esa conversación con Marsillac cuando le dices que lo dejo? Sí. A ver, yo recuerdo más otra que para mí fue más importante en un sentido. Estábamos haciendo la Laurencia de Fuenteovejuna, ¿no? Y yo estaba haciendo aquello y yo decía, ay, que me encuentro mal. Y yo venga a encontrarme mal y tal y cual. Entonces resulta que estaba embarazada. Y me dijeron que no podía continuar porque en ese montaje yo pegaba saltos, me tiraba al suelo y yo me encontraba francamente mal. Entonces me dijeron que no podía continuar, podía perder al bebé, ¿no? Y entonces ahí hablé con Adolfo, le dije, Adolfo, pasa esto y yo voy a tener a mi bebé. Y me dijo, no, me parece muy bien y tal y cual. Y la verdad es que estuvo muy cariñoso conmigo, me quería mucho. Y él me decía, te voy a dar este personaje. Y yo le decía, no, este no me gusta, yo quiero este. Y decía, ay, qué jodida, qué lista eres. Vale, ok, haz este, aunque era más cortito, pero era más vistoso, lo que fuera, ¿no? Me tenía mucho aprecio. Te mimaba. Muchísimo. Me sentí muy mimada. Sí. Has dicho más de una vez que tu trayectoria se marca también por los noes. Uh-huh. Creo que esta es una profesión que, aunque cada una vez que uno dice no, tú estás con un pie en el abismo, porque es así, pero creo que es una profesión que hay que decir no muchas veces, porque si no, bueno, te dedicas a otra cosa, ¿no? Esta mañana hablaba también del compromiso profesional, del compromiso con lo artístico, y creo que como no tengamos ese compromiso, estamos haciendo otra cosa, que es formar parte de la parafernalia de un producto que no tiene nada que ver con el hecho artístico y con ese compromiso vital, y que muchas veces no es ni llegar a ser lo más famoso del mundo, ni llegar a ganar mucho dinero, sino que es otra cosa. Nos contaba el otro día otra gata parda, Kitty Mamber, que los casting para actores y actrices jóvenes les pedían que tuvieran 20.000 seguidores en las redes. Sí, sí, pero sí. Y a partir de ahí empezaron a hablar. Sí, bueno, porque por eso te hablaba un poco de la excelencia, ¿no? Yo creo que tenemos que tener cuidado todos, los que somos más mayores, enseñarlo a los más jóvenes, y es que no se convierta en un producto lo que nosotros hacemos, que el actor o el hecho interpretativo o la actuación o el arte en sí sea un instrumento para un producto, no. Esto no es un instrumento para conseguir algo, sino que es un proceso de investigación y de creación. La creación son palabras mayores, es algo sagrado para mí, ¿no? Entonces, hoy en día muchas veces confunden la forma con el fondo. Y entonces lo que ellos consideran que están haciendo cine o que están haciendo así, están haciendo una forma y utilizan al actor o utilizan lo que sea como una herramienta para un fin. Pero eso no es así. Das clases a gente que se está formando. ¿Cómo te miran cuando les dices esto?
te quedan diciendo, ¿pero dónde nos hemos metido? O sea, porque yo me creía ya la fama, la alfombra roja, voy a ser popular. Claro, ese es el tema, o sea, ¿no? Cuando Claro. llegas y les dices esto... Exactamente, ese es el tema, ¿no? Hoy en día lo que se ha vendido de esta profesión o lo que queremos recibir es la fama, es la alfombra roja, son las fotos. Y esto va más allá. Si te quieres dedicar de verdad a esto, va más allá. Y no hablo en un sentido de sacrificio, no es eso, sino la búsqueda de la creación es una cosa que a veces duele mucho, que a veces te expones tú mismo personalmente, tus sombras, tus luces, tus inseguridades, tus vulnerabilidades, las expones, ¿no? Por eso hay algo que te tienes que mojar, de verdad. Ahora estamos con Alma y Palabra, que haces con Lluís Omar, que es curioso porque son versos de San Juan de la Cruz. Volvemos a esa excelencia, absolutamente, ¿no? Que te formó, iba a decir. Absolutamente. Es que te formó esa forma de actuar. Y luego tienes el comensal por estrenar. Exacto. ¿Cómo va el comensal? Pues hemos hecho antes de ayer como un estreno así como más oficial y tal, para luego poder hacer el del público, y ha ido fantástico, ha gustado muchísimo. Porque es una obra dura también, con la historia que cuenta. Claro, ya podemos, no solamente los directos, las víctimas directas, sino creo que todo un país que ha pertenecido a lo que es el terrorismo, ¿no? Y lo ha padecido, ya podemos hablar de ello. Ya se puede hablar, ya se puede contar el secreto, todo lo que ha pasado en las familias del País Vasco donde no se hablaba del tema. Luego eso se transmitía de una manera o de otra a los hijos, ¿no? Y eso se cuenta en esta película. ¿Qué cuenta el comensal? Que no destripe demasiado, pero bueno, sí la parte histórica. Bueno, pues es el secuestro y posterior asesinato de Javier Ibarra. Y entonces su hija, Gabriela, su nieta, hace una novela y cuenta cómo después de la muerte de su madre necesita, digamos, esa catarsis para poder empezar a hablar, porque físicamente lo está padeciendo, ¿no? Entonces empieza a hablar de ese tema. Sí. Esta se estrena el 27 de mayo, ¿puede ser? 27 de mayo. Adrián Ozores, nos vamos a ir a un faro. Como has citado Trafalgar, lo has dejado caer casi al principio, sí. Pues pedimos siempre que nos digáis con quién estaríais. Puede ser alguien que está, que no está, un encuentro, un reencuentro, puedes estar sola. ¿Y qué música estaría sonando en ese faro? Vale, pues estaría seguramente sola porque adoro la naturaleza y es una gran compañera y aliada. Entonces pues estaría ahí en el mar, viendo las gaviotas, escuchando las olas, viendo el blanco perfecto de las olas, la profundidad del azul del Atlántico. ¿Y qué música estaría escuchando? Bueno, hay una música de una cantante que me priva, porque yo también tengo cosas de mi padre de niña, ¿no? Que se llama, espera, que te lo voy a decir, Jimena Amarillo o algo así. Y es una cantante hace como una especie de rap y me parece tan divertida. Tiene una que se llama Mandarinas o algo así. Vamos a hacerlo en la cocina y mientras nos tomamos mandarinas o algo así. Bueno, me hace mucha gracia, me divierte mucho esa muchacha. Muy jovencita, pero es tan romántica a su manera que me encanta. Cuando estoy así un poquito down me la pongo porque Jimena, la adoro. Tan simpática. ¿Qué estás pintando ahora? Pues he estado haciendo... A ver, me he enrollado mucho con... Aquí la tienes. Ella como dejada, porque ella es joven y adolescente y... ¡Qué mona! Me encanta. Me llevo muy bien con los adolescentes, los adoro. La gente joven en general. Ven a esperar a que sea verano. No sé qué duele más si mirarte o pensar.
muy rica. Bueno, ¿y qué estás pintando? ¿Qué estás pintando ahora? Porque es que seguramente haga una serie en México el año que viene, ¿no? Y entonces yo dije, Dios mío, México. No, me vino como todo, por eso ya te digo, soy tan curiosa. Y digo, yo tengo que informarme de todo lo de México. Y me empecé a poner vídeos de todos los grandes, sobre todo escritores mexicanos, ¿no? Elena Poniatowska, toda esta gente maravillosa, ¿no? Y mientras les escuchaba, que son tan inteligentes, tan fantásticos, y yo empecé a pintar una especie de con cera y acuarela, que manejo mucho esos dos materiales, como una especie de caras, ¿no? Y entonces he estado trabajando en esas caras y es lo último que he hecho, así un poco algo así como primitivo, pero lleno de color, con lo cual México está ahí, sí. Bueno, ya nos contarás más adelante qué pasa con eso que está medio confirmado, parece, ¿no? Exacto, sí. Ahí tiras con tus pinturas, con tus ceras. Sí. Adriana Ozores, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Un placer muy grande. Esos ojitos que todo lo veneno, sigo esperando a que te ponga buena. Quererte siempre fue mi condena, llorando en cada cena. Como en un circuito en paralelo y con la carga de tu pelo. Se dividen los caminos, nos vamos a echar de menos. Ven a mi casa a comer mandarinas y después lo hacemos en la cocina. Ya todo me da igual, solo te quiero besar. Ven a cambiar la botella de bután. Ven a esperar a que sea verano. No sé qué duele más, si mirarte o pensar. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.